se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Hablemos de Derechos Humanos, un proyecto del Comité Cerezo México. En esta ocasión estará platicando con nosotros Israel Pérez, integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, OLEP. Bienvenido, Israel. La OLEP, junto con la Unión Democrática e Independiente de Trabajadoras y Trabajadores, en días recientes, lanzaron una campaña de firmas por la defensa de los derechos laborales, en particular de las orientadoras comunitarias y personas defensoras de derechos humanos de la Alcaldía de Iztapalapa. Cuéntanos un poco del por qué lanzaron esta campaña y en qué consiste, Israel. Hola, buenos días a todos los que nos están viendo. Hola Héctor, gracias por la invitación una vez más a andar por acá hablando en este espacio que siempre se agradece de parte de Comité Cerezo. Esta campaña nace a partir del, pues básicamente la necesidad de las compañeras que son trabajadoras, que son en su mayoría, bueno, en su totalidad son mujeres. Es un programa que se creó para emplear profesionistas, así se vendió un poco desde la alcaldía Iztapalapa, donde este grupo de mujeres buscaría prevenir la violencia de género, ¿no? En sus diferentes acepciones. Sin embargo, algo que sucedió de manera bastante interesante o bastante contradictoria más bien, es que la propia alcaldía viola los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces estas compañeras empezaron a movilizarse, a organizarse, hubo despidos desde el principio de las quejas, desde que lo hicieron público, algunas compañeras de manera individual, en sus redes sociales y demás. A partir de esto vieron que era necesario pues organizarse de una manera más sólida, con más objetivos, y bueno, es que pues nos encontramos en este camino de organización. Sin embargo, posteriormente a este proceso, vuelven las amenazas de despido, vuelve un despido ya de una compañera, que es la compañera Berenice Jacqueline, a raíz de pues la constante presión que metía ella y otras compañeras para que no las lanzaran ahorita a campo, porque su programa es ir tocando puerta por puerta, así literalmente, a cada una de las casas, preguntando, oiga, ¿usted sufre violencia de género? Es una metodología bastante sin sentido, pero que busca completar un montón de, ¿cómo se llama? Números, pues, ¿no? La alcaldía dice que 40,000 hogares visitados, cuando ahorita realmente no se podría alcanzar esa cantidad, pero pues ellas las mandaban a campo. Entonces sufren, digamos, tienen de cerca la violencia, pero también el COVID. Entonces, ante esto, pues empezaron las amenazas, los despidos, y para tratar un poco, pues de frenar esto de manera inmediata, se inicia esta campaña de firmas, también en el sentido de que actualmente vivimos una coyuntura, que es la de la subcontratación, ¿no? Que ya Andrés Manuel mencionó, que se iba a acabar, y esas compañeras están subcontratadas, aunque tienen chaleco de la alcaldía, aunque su jefa inmediata sea de la alcaldía, aunque responden a un programa de la alcaldía, resulta que están contratadas por una AC que funge como una empresa fundamentalmente fantasma, ¿no? Que si tú vas a buscar su dirección, es una tienda de ropa. Así, ¿no? Nada más para que nos demos una imagen de lo que es esto. Entonces, decidimos sacar esta campaña para aportar en ese proceso, para que las compañeras se sintieran arropadas por otras personas y organizaciones, porque también nos decían que estaban muy solas, ¿no? Decimos, bueno, a lo mejor uno, dos o más compañeros que estén luchando en un cierto espacio, pues pueden cobijarse de la solidaridad del pueblo. Y nosotros desde este proyecto que estamos iniciando de OLEP UDIT, que es una sola cosa, bueno, que es, la UDIT es el proyecto laboral, por así decirlo, que nace en el seno de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, pues decidimos iniciar esto y también que aporte al proceso general de la lucha contra la subcontratación. Gracias, Israel. Respecto a la cuestión del outsourcing, el 12 de noviembre, Obrador presentó una iniciativa para regular la subcontratación. ¿Qué importancia puede tener una propuesta como esta? ¿Qué alcances y los límites que tiene este proyecto de Obrador?
efectivamente, bueno, ya cuando se graba esto, que prácticamente es un mes de que se lanza la iniciativa. También ahí los invitamos a los que nos ven a que puedan consultar nuestro número 60 del Fragua, que en portada, tal cual tocamos el tema de este debate que está sonando. Y ahí es donde empezamos a ver, ¿no? Pues, que efectivamente la propia propuesta de Obrador nos muestra los límites del proyecto en general. ¿Por qué? Porque la subcontratación es un hecho, es real, y oficialmente hay como 4.5 millones de personas subcontratadas en México. Hay algunos investigadores que llegan a decir que hay hasta 16 millones de personas subcontratadas. ¿Por qué? Porque la subcontratación se limita, o lo que han buscado hacer es limitarla al llamado outsourcing, a una empresa terciaria, como en el caso de las compañeras orientadoras, una empresa AC o lo que sea fantasma, que solamente establece una relación laboral contigo al momento de darte el pago. Y como esa empresa al final resulta que no genera mucha ganancia, pues no te dan utilidades, a los 3 meses cambia de nombre, etcétera, etcétera, etcétera. La forma más tradicional, por así decirlo, de la subcontratación. Sin embargo, la propia propuesta del Ejecutivo da el espacio para las empresas o los trabajos especializados, donde muchísima gente en este momento de la vida se encuentra subcontratada, tanto a nivel privado como a nivel público. Vemos, por ejemplo, un caso súper contradictorio también, que en la Secretaría del Bienestar del actual gobierno, porque antes no existía, por ahí nos llegaron compañeros denunciando que estaban subcontratados y eran los que diseñaban toda la campaña gráfica del programa de bienestar, ¿no? Y que mientras los trabajadores que estaban en la misma chamba digamos de base, fueron mandados a su casa por la pandemia, pues ellos tenían que estar trabajando pues a marchas forzadas, ¿no? Porque la circunstancia lo ameritaba, y les decían que se pusieran la camiseta y de manera heroica seguían trabajando, ¿no? Una cuestión bastante, pues un poquito absurda en ciertos aspectos. Entonces, ese tipo de subcontratación no se toca por la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Tampoco otras propuestas como eliminar el insourcing, que es una forma que utilizan muchísimas empresas, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, que es yo, empresario, o Telmex, ¿no? Con Slim, creo mi otra empresa que se dedique a una cosa especializada de mi propia aspecto laboral, ¿no? Entonces, hago una empresa que se dedique únicamente a conectar cables cuando te llevo el internet a tu casa. Y cambio mi objeto social de mi empresa grandota para que eso ya no esté dentro. Esto podría parecer un sinsentido, pero lo que hacen es evadir impuestos. ¿Por qué? Porque desde la reforma fiscal de las reformas neoliberales se creó una figura donde tú puedes, digamos, presentar tu declaración como un solo conglomerado, como un solo grupo. Entonces dices, yo Grupo Salinas, esta es mi declaración de impuestos, pero ya no me meto a cada una de las empresas, y lo que hace esperemos que ya no, pero lo que hacen las autoridades es, claro, yo te creo que el Grupo Salinas solo te genera eso de impuestos, ¿no? Aunque oculten lo que hace Electra, oculten lo que hace Banco Azteca, pero meten otras y resaltan lo que hace la empresa Patito 4, ¿no? De call center. Entonces, eso no está tocado por la reforma del Ejecutivo. Entonces, ese es el gran límite. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que en principio, para que hubiera justicia laboral, lo que debería de suceder es prohibirlo en todas sus formas, y que todo el sector de las empresas especializadas y todo este sector de las agencias de colocación pasaran a manos del Estado. Incluso eso seguiría siendo el capitalismo, y sería un negociazo, pues, ¿no? Imagínense que ahora el Estado fuera el que, ahora nada más existe esto de gov.empleo.mx, una cosa así, que subes tu currículum y la gente medio que te revisa, ¿no? Pero imagínense que toda esta infraestructura de capacitación, de bolsa de empleo, que tú pudieras subir tu currículum y demás para que te coloquen con derechos laborales en alguna empresa, fuera del Estado, ¿no? O sea, sería pues algo que no solamente aportaría los derechos laborales, sino al propio desarrollo pues de la industria o del servicio en nuestro país, ¿no? Aún, y en ese mismo sentido, ni siquiera estaríamos saliendo del propio capitalismo. Pero hasta eso es el límite, no llegamos a ese punto, ¿no? Ya la nacionalización o la creación de cooperativas a partir de las outsourcing es algo que no está
ni por acá en los planes, ¿no? Entonces, pero aún así, los empresarios están chillando. Ha habido debates, hubo un parlamento abierto, los empresarios ahora sí gritan que se hagan caso a los convenios internacionales de la OIT, de la Internacional del Trabajo, donde hablan de que estas medidas deben ser tripartitas: gobierno, empresarios, trabajadores. Y dicen, bueno, pero de los trabajadores deben hablar los sindicatos mayoritarios, es decir, CTM, es decir, los sindicatos ligados a las grandes cúpulas empresariales, ¿no? Ellos son los que pueden hablar, los demás no están dentro de los tratados internacionales. Y bueno, ahí decimos, pues bueno, si es tripartita, que hagan una consulta. A ver si, yo creo que 4.5 millones de trabajadores dirían, pues el outsourcing no está tan chido, ¿no? Entonces, pero tampoco se propone, ¿no? Es volver a lo mismo, estos tratos cupulares que obligaron, y también porque no hay una fuerza de los trabajadores impulsándolo de manera organizada, obligaron o se hizo que el Ejecutivo cediera en su propuesta y anunciara una semana después, toda la propuesta se va a revisar, vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? Ahí efectivamente es un límite, pero que nosotros debemos de estirar más allá por medio de la lucha, la organización de manera contundente, combativa, y pues, de los trabajadores. Bajo este contexto de pandemia, que también ha agravado las condiciones laborales de los y las trabajadoras, le vamos a sumar esta iniciativa de Obrador, que como ya comentaste, hay un debate, tal vez no lo suficiente en la sociedad mexicana, pero hay un debate. ¿Cuáles serían los retos para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Tanto el trabajador o la trabajadora organizada, ya sea en un sindicato charro, en un sindicato independiente, y los miles o millones de trabajadores y trabajadoras que pues no están organizados, organizadas. Sí, retomo un poco el caso de estas compañeras trabajadoras, porque es muy emblemático, ¿no? O sea, las compañeras fueron a buscar una chamba, se las dieron, no se les hizo raro, porque muchas han estado así en otros momentos, pues que al lugar al que llegaran no fuera su contratante oficial. Dijeron, bueno, pues así es, ¿no? Ni modo, hemos estado transitando y siempre nos aplican la misma, ya. Avanza el proceso, las compañeras empiezan, pues en su propia dinámica de vida, ¿no? A ver cómo, pues no les dan lo mismo que a otros trabajadores de la propia alcaldía, ¿no? Empezando de la seguridad social. Ellas salen a campo, tocan casa por casa y ahí está el COVID. Literalmente nos dicen, hemos llegado a casas donde la gente te recibe y en el patio te dice, ¿qué crees? No te puedo dejar pasar más allá porque tengo un familiar enfermo. No dices, no manches, ¿no? Me lo había dicho antes, pero bueno, tampoco es culpa de la gente es muy amistosa, o alguna gente, y lo hacen pues, por no quedar mal, ¿no? Y si se enferman las compañeras, que ha habido casos ya de orientadoras con casos confirmados de coronavirus, pues que no tienen seguridad social. A lo más que llegan es a darles pues, su quincena sin trabajar, ¿no? Esa es como la prestación que les dan porque son buena onda, porque en su contrato ni siquiera está establecido eso. Entonces las compañeras empiezan a darse cuenta de que si una se queja, la despiden. Si una por allá se enferma, pues lo va a tener que resolver con su familia, con su pareja, con quien pueda, ¿no? Porque no hay seguridad social. Y poco a poco van viendo esto. Entonces, este ejemplo lo doy porque esa es la necesidad del trabajador, ¿no? Incluso vimos el año pasado en la ola de huelgas en Matamoros que sindicatos charros pues vieron el momento o la gente pues dentro de los sindicatos charros, vio el momento para organizarse de manera consecuente y romper esas cadenas del charrismo sindical y mejorar sus condiciones inmediatas de vida. Entonces, la propia experiencia del pueblo trabajador, de las masas trabajadoras, pues ya da esa vivencia. El siguiente paso justamente es una organización con objetivos claros, concretos. Y en este momento, pues la necesidad es luchar en contra de la subcontratación y por volver a tener algunas o buenas condiciones en el tema del trabajo digno, salario justo y seguridad social. La pandemia lo hace evidente, ¿no? Enfermos, muertos, las maquilas, que es uno de los sectores con más subcontratación en nuestro país,
pues no, la gente no tiene seguridad social, ¿no? La gente se está muriendo literalmente en la línea de trabajo porque no hay muchas alternativas. Por eso la alternativa es la organización en estos dos aspectos. Y también no hacemos como solamente un llamado abstracto, ¿no? Nosotros como Le Budit decimos, organícense con nosotros, pues, es una alternativa. Invitamos a la gente a que luche, se organice con nosotros, a que aprenda sus derechos laborales, que exija sus derechos laborales, y en ese tránsito, en ese trayecto, podamos darnos cuenta de que no solamente es mi empresa, bueno, así le dice la gente, ¿no? Porque no es que sean dueños, la empresa donde trabajo donde hay una bronca, mi dependencia de gobierno donde hay una bronca, sino es una cuestión sistemática, generalizada, que ya existía desde antes del neoliberalismo, es real, o sea, era muy tangencial, algunas empresas ya lo hacían. En el neoliberalismo explota esta forma, específicamente como por ahí del 2014, 2015, sobre todo ya cuando se legaliza la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo, que es ahora lo que quiere echar para atrás la propuesta del Ejecutivo. Hay una explosión de subcontratación, o por lo menos lo hacen evidente, o sea, seguro ya estaban muchos ahí, pero salen a la luz de la ilegalidad a ya estar bien regidas por las leyes. Y creció de manera exponencial. Esto también tiene que ver con la pérdida de derechos laborales en general, que el 56% de la población en México no tiene seguridad social, que solamente como 4 millones de personas están sindicalizadas, y de ese 4 millones seguramente la mayoría pues, son sindicatos que no luchan. Entonces, todos esos factores influyeron. Y ahí es cuando decimos, no es la lucha solo en mi centro de trabajo, es contra una política económica, que son las políticas neoliberales. Pero aún así, con tirando esas políticas neoliberales, seguirá existiendo la explotación, o en el caso de la reforma que quiere meter el Ejecutivo, seguiría existiendo una forma de subcontratación. Tendríamos que avanzar, y es lo que queremos explicarle y le tratamos de explicar a los trabajadores, a un sistema económico, político, social y cultural distinto, que no esté basado en la explotación del hombre por el hombre o la mujer por la mujer, que también existe, y sobre la naturaleza, pues, ¿no? Y este sistema económico, ¿cuál es? Pues es el socialismo. Entonces, para nosotros eso es lo necesario, que el trabajador se dé cuenta que es una lucha por los derechos laborales, es una lucha contra el neoliberalismo, es una lucha contra el capitalismo y fundamentalmente es una lucha por el socialismo. Y esa es nuestra propuesta política, económica que metemos, pero que evidentemente pues tenemos que ir engarzando siempre la lucha inmediata, mejorar las condiciones de vida de los compañeros trabajadores, que ellos se den cuenta de que existen otras formas de vivir y en ese trayecto pues avanzar a que tomen conciencia de nuestra clase, que es la clase proletaria, y que esto nos ayude a construir un mundo, un país por lo menos, donde nosotros seamos los que determinemos la producción, determinemos las políticas económicas, donde determinemos todo y sea un país pues, de un gobierno de trabajadores. Para finalizar, nos gustaría que nos hablaran de un programa mínimo que tienen como propuesta la OLEP, son 10 puntos. ¿Qué nos tiene que decir ese programa mínimo en estas condiciones del México de hoy? Que bueno que lo preguntas, siempre es interesante, ¿no? Porque dicen muchas veces la izquierda no propone, solo se queja, ¿no? No avanza, ¿no? Por ahí dicen que nada les embona, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos, pues efectivamente, porque en este mundo no nos vamos a adaptar, tenemos que transformarlo. Entonces, nuestro programa mínimo de lucha son 13 puntos que abarcan diferentes aspectos de la sociedad mexicana. Creemos que también faltan cosas. Por ahí nos han comentado que faltan cosas del campo, efectivamente, no tenemos mucha experiencia en eso, pero tratamos de incluirlo cuando hablamos de soberanía, soberanía en su totalidad, sobre la soberanía, sobre los recursos naturales, sobre la industria, sobre el campo, sobre la cuestión de la agroindustria, ¿no? Que México es el número 10 en el mundo, pero aún así más del 50% de la población no tiene una alimentación balanceada, no porque no quieran, sino porque no la pueden comprar, ¿no? Entonces, nuestros 13 puntos del programa mínimo de lucha que tenemos como organización plantean todo este espectro. Primero empezamos hablando del gobierno, de que la garantía de un gobierno del pueblo y para el pueblo es el pueblo organizado. Incluso el propio Ejecutivo ya lo dijo varias veces en las mañaneras Andrés Manuel,
que si la gente no se organiza, pues nada más esto no va a salir, ¿no? Hasta en la guía ética dice que el que no lucha por sus derechos laborales, pues es cómplice también de lo que le pasa, ¿no? Decimos, bueno, efectivamente, en eso podemos coincidir con el presidente de México, pero pues nosotros nos vamos a organizar pues por nuestro proyecto, por la transformación hacia el socialismo, ¿no? Hablamos de los derechos laborales en este punto, hablamos en contra del terrorismo de Estado, que son cosas que a lo mejor han cambiado en el actual contexto que vivimos, ¿no? Efectivamente. Para una parte de la población, pues podemos decir que hay menos represión, que hay menos violaciones a derechos humanos hacia pues, activistas, periodistas y demás, aunque la población en general lo vivamos todos los días, la violencia, los asaltos, las ejecuciones, ¿no? Digamos de actores que podrían parecer que no son estatales, pero que detrás de eso hay políticas económicas y actores estatales, pues, ¿no? El paramilitarismo. Entonces, también estamos, contra todas estas cosas que parecen que ya no están, o que en el discurso se bajó, o que en ciertos espacios ha bajado, pues decimos, hay que volver a estirar la cuerda, ¿no? Hay que volver a estirar esta liga hasta donde incluso la rompamos, pues, ¿no? Que es lo que no va a hacer el actual gobierno. Y en eso demostrar, pues, también las limitaciones y los alcances de las propias propuestas que actualmente se tienen, ¿no? Y las contradicciones del propio gobierno. Tenemos el tema de la soberanía energética, por ejemplo, ¿no? Que es muy, muy evidente ahorita que los amparos están volando y todo el mundo, menos en las organizaciones populares, todas las empresas son las que ganan amparos, curiosamente, para que lo de las energías renovables, que continúen la explotación en las minas, etcétera, ¿no? Y el pueblo, pues bien, gracias. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? De esos 13 puntos, la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, el trabajo, la soberanía, la recuperación de la industria, que son temas que a lo mejor no están tanto en el vocabulario de las masas, pero que nosotros buscamos que estén ahí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Difundiendo por todos los medios posibles, difundiendo desde nuestro periódico Fragua, que repito, apenas en estos días, principios de diciembre, ya la sacamos, el número 60, un número visualmente dedicado a la memoria de un revolucionario que fue Lucio Cabañas, y que ese es un medio que utilizamos. Tenemos ahorita ya también, por la pandemia y porque también no pensamos que sea lo fundamental, pero es bueno, pues las redes sociales. Acabamos de abrir hace poco menos de 2 meses nuestro sitio web, www.olep.org.mx, donde también está ya desplegado, digamos, de manera completa nuestro programa mínimo de lucha. Para quienes se interesen, nos quieran conocer más, ahí está, lo pueden descargar, hay un video y todo, porque ya queremos estar en el lenguaje de los chavos, y también pues en la calle, ¿no? Fundamentalmente haciendo brigadas de agitación, hablando de los puntos del programa en las brigadas afuera del metro, en las colonias, en los mercados. Ahorita con su sana distancia y todo, sabemos que el coronavirus ahí está. Ya dicen que va a llegar la vacuna, entonces pues ya andaremos un poco más relajados, pero pues ahorita parecemos astronautas, pero ahí andamos difundiendo la información, ¿no? Entonces eso es pues las propuestas que tenemos para arrancar el neoliberalismo de raíz, destruir el capitalismo y construir el socialismo. Israel, ¿algo que quieras agregar? Pues nuevamente muchas gracias por el espacio, por el tiempo que nos brindan como organización. A todos los que nos estén viendo, pues si pueden pasarse ahí al sitio www.olep.org.mx, ahí estarán viendo una pestañita que los lleva a la campaña de firmas para que nos puedan apoyar en este proceso, apoyar a las compañeras orientadoras. También invitamos a la comunidad pues de intelectuales, científicos o gente que esté interesada en los temas de la defensa de los derechos laborales, para que nos ayuden con la difusión de otro caso, que es el de la Academia Mexicana de Ciencia, que es de ciencia neoliberal, decimos nosotros. Igual ahí en la página pueden encontrar información. Estamos en una campañita, vamos a empezar también, pues para que la gente se informe del caso y exijamos juntos cuentas al Estado y o a quien sea que lo deba dar, de dónde quedó el dinero que se daba a la ciencia, porque corrieron trabajadores, pero ellos todavía obtuvieron sus millones, ¿no?
Entonces tenemos esos procesos ahí. La difusión también de otro caso que es compañeras despedidas de una empresa llamada Bookmart, que entre otras cosas le trabajaba al Estado. Entonces decimos, bueno, el Estado está siendo cómplice de la violación a derechos laborales al privatizar ciertos aspectos de su chamba, como son la elaboración de libros de texto, ¿no? Entonces, esa es como el trabajo que estamos realizando actualmente. Y pues eso, ¿no? Gracias, visiten ahí la página, conózcanos un poco más y luchemos de manera organizada por la defensa de nuestros derechos laborales, por una vida digna, por democracia popular y el socialismo. Que compran tu dignidad, por mi gente, por la clase trabajadora. Repasemos el pasado para cambiar nuestra historia, con la cabeza bien alta y la mano al corazón. Levantemos nuestros puños, somos revolución.